mientras más me preparaba para ella, más deseos entraban en mi corazón de compartirla. Es una de esas clases que nos va, en el nombre del Señor, nos va a dar esa seguridad de nuestra fe, de nuestra creencia, no solamente en Jesucristo, sino en que Dios realmente existe. Y muy pronto van a comprender por qué estoy enfatizando esto. Así que, si me escuchan, sí, sé que en muchos lugares de Estados Unidos está haciendo un frío bien fuerte, bien fuerte. Lo estoy viendo en las noticias, voy para allá. Tengo un viaje próximamente donde, si Dios permite, tendré que hacer un recorrido en Estados Unidos, también Canadá y luego Ecuador, con el favor de Dios. Así que vamos a hacer una oración para poder comenzar. Si elevamos una oración todos juntos. Amado Dios, Señor, hoy sobre todo te rogamos que tú nos dirijas, Señor, en esta revelación de tu palabra, que tu Santo Espíritu sea quien fluya por mis palabras, por lo que mis hermanos compartan, que todo sea, Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad. Nos ponemos totalmente en tus manos, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a estudiar hoy sobre el pacto mosaico. El pacto mosaico fue el que Dios hizo con Moisés y el que incluye los 10 mandamientos. Así que les pido que por favor vayan tomando apuntes de mis palabras, en sus propias palabras, en las palabras suyas, y que vayan siguiendo el bosquejo. Yo le voy a ir marcando la introducción, el primer punto, segundo punto, etcétera. Pero no se trata tanto de que se fijen en lo que yo he escrito en mi bosquejo, sino en los que yo le voy enseñando en referencia al bosquejo. Amén. Muy bien, vámonos a la introducción sobre el pacto mosaico. El pacto mosaico es más que reglas, leyes. En otras palabras, no se trata de que Dios le entregó un marco jurídico a Moisés para que pudiese gobernar al pueblo bajo ese marco jurídico. Recuerden que este era un pueblo, algunos dicen que de 1,5 millones de personas, otros dicen 2 millones, otros dicen 3 millones, pero definitivamente era un pueblo grande, muy grande, y como tal necesitaba un gobierno. Entonces, los teólogos no cristianos tienden a ver el pacto mosaico como que esa fue la forma de Moisés presentarle al pueblo una constitución que nadie había participado en ella, sino que Moisés solo viene y la trae y la presenta delante del pueblo y le dice: por esta constitución nos vamos a regir.
no es así, no es así. Desde el punto de vista de fe en Dios, desde el punto de vista cristiano, nosotros entendemos que este pacto, al igual que los otros pactos, destacan la importancia de un Salvador, pero también es usado por Dios para establecer dentro del pueblo bases sólidas de igualdad y de responsabilidad comunitaria, de igualdad y de responsabilidad comunitaria. Según nosotros vamos viendo no solamente los 10 mandamientos, sino todas las otras leyes que se derivan a partir de este pacto, de este acuerdo, donde Dios le dice a Moisés: si tú cumples esto, yo te bendeciré, yo te prosperaré. Entonces, dentro de este espectro de leyes, de mandamientos, reglas, que va más allá de los 10 mandamientos, encontramos, por ejemplo, la orden de diezmar. Y para usarlo como algo a tener en cuenta mientras estemos estudiando el pacto mosaico, en el que tiene que ver con igualdad comunitaria y responsabilidad comunitaria, aparte de lo que le mencioné de la salvación, que eso lo incluye todos los pactos. Este pacto nos enseña como pueblo de Dios a vivir la vida, no desde una posición narcisista, sino desde una posición de familia. Así que, yendo al ejemplo de los diezmos de nuevo, ¿por qué se establecen los diezmos? Porque de las 12 tribus de Israel, Dios le dio tierra para trabajar a 11 tribus. Pero a la tribu de Leví no le dio tierra para trabajar, no le dio herencia. Él le dijo: yo seré su herencia. Por lo tanto, si cada una de las 11 tribus daba el diezmo, eso era igual al 110%. Quiere decir que los levitas iban a tener lo mismo que sus hermanos, un promedio de lo mismo que sus hermanos, pero les iba a sobrar un 10%. Porque si tú multiplicas 10 por 11, te da 110%. ¿Vamos bien? Porque yo sé que cuando entramos en matemática algunas personas se pueden confundir. Ok. Déjenme aclarar de nuevo. Dios reparte la tierra prometida en 11 partes, pero son 12 tribus, 12 hijos de Israel. A la tribu de Leví, de la familia de Leví, no se les da herencia. Ellos no tienen cómo ganarse la vida. Entonces Dios dice: todas las otras tribus le van a entregar a la familia de Leví
el 10% de sus ganancias. Si multiplicas el 10% de sus ganancias que ellos van a recibir de cada tribu, al final ellos terminan con el 110%. Quiere decir que tienen el 100% como si ellos tuvieran tierra, porque la tierra dio el 100%. Cada familia le da el 10% y ellos tienen el 100%. Pero les sobra 10% porque tienen 110%. Pero los levitas tenían que diezmar a los sacerdotes, que eran de la misma tribu de Leví, pero que eran aparte, que eran otro grupo dentro de la tribu de Leví, y no recibía el diezmo del pueblo, recibía el diezmo de los levitas, pero ellos eran menos. Así que cuando los levitas le dan a los sacerdotes el 10%, ya ellos se quedan ahora con el 99%, o vamos a decir 100%, para mantenerlo simple las matemáticas acá. Quiere decir que era un sistema de igualdad, pero no de igualdad tipo comunismo, no de igualdad que le quita el incentivo de trabajar a la persona, sino que cada tribu tenía sus propias ganancias. Uno ganaba menos, otro ganaba más, pero todos tenían ganancia, y los levitas recibían un promedio de lo que todas las tribus de Israel habían hecho. Este concepto sobre la ley de Dios, quiero que lo mantengan presente mientras estamos estudiando el pacto mosaico. Ahora, todavía estamos en la introducción, y en la introducción vamos a recibir una revelación de Dios. Así que por favor, porque sea la introducción, no lo vean como algo ligero, ya es parte de la clase. ¿Por qué motivo principal Dios establece este pacto? El pacto mosaico. Bueno, hablemos de el pueblo de Israel en Egipto. Israel cometió un pecado cuando tomaron a José y lo vendieron como esclavo a los egipcios. Si ustedes recuerdan, en la Biblia, los hermanos tuvieron envidia de José, porque José le contó de un sueño donde él veía a todos los otros hermanos postrándose ante él, y los hermanos le tuvieron envidia a José y lo vendieron como esclavo, y le dijeron a su padre que había muerto. ¿Quién era el padre de José? Pues Israel, Jacobo, que Dios le cambió el nombre a Israel. Eso es un pecado. Fue terrible, y a consecuencia de ese pecado, el pueblo termina como esclavo, el pueblo completo, o sea, todos los hermanos, terminan como esclavo en Egipto. ¿Por qué? Porque viene una terrible hambruna en la tierra, y ellos tienen que ir a donde José, su hermano, que era el segundo del faraón, para poder comer en Egipto. Entonces el pueblo queda como esclavo por 400 años. Pero ¿qué dice la Biblia sobre aquellos que amamos a Dios? Que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Dentro del plan divino,
Siempre Dios ha querido separar un pueblo para la línea del Mesías, para la línea del Salvador. Y recuerden que cada uno de los pactos que vamos viendo en la Biblia lleva como propósito el de mantener a un grupo separado que se le llama hijos de Dios. Por eso a los judíos se les llama hijos de Dios, porque son un pueblo separado por donde ha de venir el Mesías. El Señor establece a Israel precisamente no para que la iglesia se salvase en Israel, sino para que Israel se salvase en la iglesia. O sea, Dios establece a Israel para que fuese un pueblo separado, para que se mantuviese el linaje del Salvador separado de venir de un sistema mundano. Pues cuando el pueblo, escuchen bien esta parte, cuando el pueblo de Israel cae como esclavo en Egipto, nadie quería saber de Israel. Todo el mundo miraba a Israel con asco. Nadie se quería acercar a Israel, porque Israel era esclavo y sus hijos eran esclavos. Y esto no pasó 10 años, ni 20, ni 30. Esto pasó varias generaciones. Cada generación en algunas partes de la Biblia se cuenta como 70 años, otra como 40 años. Imagínense, pasaron 400 años. Entonces, como nadie se quería juntar con el pueblo de Israel, ¿qué sucedió? Ellos se continuaron procreando entre ellos y no se dañó la línea del Mesías. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con el pacto mosaico? La Biblia es tan perfecta, tan impresionante. Nadie le explica a uno en la Biblia esto que yo les estoy explicando, pero cuando uno empieza a estudiar la Biblia, uno lo ve, no se lo tiene que explicar. Ahora el pueblo, porque fíjense que Dios no establece los 10 mandamientos cuando Israel está de esclavo en Egipto. No hay ningunos 10 mandamientos. Ellos no tienen ningún mandamiento. Pero cuando el pueblo entra en libertad, ahora hay una necesidad de establecer los mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir qué piensa respecto con lo que le acabo de decir de no contaminarse? Porque ahora, al estar en libertad, ellos podían hacer lo que quisieran. Y al hacer lo que quisieran, podían entrar en un libertinaje. Correcto. Ya no era libertad, ahora era libertinaje. ¿Y qué quiere decir libertinaje? Olvidarse de que no somos hijos del mundo, sino hijos de Dios, separados para Dios. Algo que se puede predicar en la iglesia de hoy día también. Entonces, Dios viene y habla con Moisés en el monte Sinaí, y establece estos pactos para que venga el pueblo y entienda que ellos no pueden hacer lo que el pueblo hace
por una razón, porque si lo hacen, no tendrán beneficio, escucha bien, no tendrán beneficios de hijos, sino que serán tratados igual que el mundo es tratado, aun cuando vienen de la casa de Israel. Así que las bendiciones que Dios prometió a los que cumpliesen este pacto se convirtieron en maldiciones para los que no lo cumplieron, que fueron todos. Ninguno lo cumplió. Pero Dios le dio otro mecanismo que vamos a ver pronto para ellos poder recibir la misericordia de Dios. Vamos a ir al punto número 1 de la clase. Esa fue la introducción. ¿Cómo Dios estableció el pacto mosaico? Bueno, aquí yo les llevo ahora y voy a cubrirlo en breve porque hay otros puntos en los que quiero enfatizar, pero voy a cubrir con ustedes paso a paso cómo Dios establece este pacto. Y le pueden ir tomando fotos al bosquejo, lo voy a ir avanzando acá, los pasos, déjenme subir acá para que puedan ver del 1 al 4, luego voy a venir y le voy a mostrar el quinto. Primero, para establecer este pacto, Dios liberta al pueblo de Israel de Egipto. Recuerden que Egipto es tipo dentro de la tipología bíblica, esos son otros estudios que también incluimos en diferentes clases, pero la tipología bíblica usa ciertas personas, pueblos, objetos para significar algo espiritual. A los que están estudiando la maestría en formación permanente en teología cristiana van a recibir la clase completa del bosquejo, ¿sí? Pero los demás no, pero pueden ir tomando, por eso le digo, le pueden ir tomando foto, ¿sí? Ok, entonces, Egipto es tipo o símbolo de qué. ¿Alguien me puede decir aquí en el grupo de qué es símbolo Egipto? La tierra de Egipto en este contexto, en el contexto de que el pueblo de Israel estuvo esclavo en el pueblo de Egipto. Excelente, mi hermano Daniel, excelente, hermana María. Egipto es símbolo del mundo, del sistema mundial. Correcto, mis hermanos, así es. Cuando hablamos del mundo, no hablamos de la tierra, porque nosotros estamos aquí en la tierra. Hablamos del sistema pecaminoso del mundo. Entonces, Egipto representa ese sistema pecaminoso. Cuando el pueblo de Israel fue hecho libre del yugo de la esclavitud de Egipto, es un símbolo de cuando nosotros somos hechos libres de vivir bajo el sistema del pecado del mundo. Igual que el pueblo de Israel quiso regresar a Egipto cuando solamente comía maná. ¿Por qué? Porque extrañaba los ajos y las comidas de allá, de Egipto. Muchos, aún habiendo sido hechos libres del yugo del pecado, se sienten atraídos por lo que el mundo tiene que ofrecer. Sobre todo cuando envuelve riquezas, lujurias, poder, especialmente la política,
se envuelven tanto con política mundana y terminan entrando en la corrupción mundana solamente porque los políticos vienen con su labia y empiezan a manipular y a ofrecerle al cristiano conceptos que van de acuerdo a nosotros, y nosotros caemos como mansas palomitas en sus redes y nos envolvemos en ellos. Eso es Egipto. Ese es el sistema del mundo. Ese es Egipto. Luego vemos un encuentro en el monte Sinaí. El monte Sinaí representa ese lugar de revelación de Dios. El monte Sinaí fue ese sitio que tiene tantas experiencias que cuenta la Biblia, donde han habido tantos acontecimientos espirituales. Y ahí es donde Dios se le manifiesta a Moisés y al pueblo. Lo ven en el paso número 3. Voy a avanzar un poquito la pantalla, por si no le han tomado la foto, que le tomen la foto. Vamos a ir avanzando aquí. Número 4, 5, 6, ahí le pueden tomar los últimos 3 pasos. El próximo paso es que Dios le entrega la ley a Moisés con los 10 mandamientos. Luego vemos que Dios hace como una ratificación del pacto. Esto lo vemos en Éxodo 24. Y es como una forma de sellar el pacto. Pero observen esto. Moisés escribe todas las palabras que Dios le da, pero también construye un altar al pie del monte y ofrece sacrificios. Ahora no vamos a entrar en la razón de ello, pero por favor en sus apuntes subrayen que junto con ratificar el pacto, construye un altar para ofrecer sacrificios. Y una cosa va con la otra. ¿Bien? No olviden eso, porque es extremadamente importante en el pacto mosaico y tiene un significado hasta el día de hoy en nuestras vidas. Bien. Por último, vemos ya que todo queda en tablas. Estas tablas de aquel entonces ya no existen en lo físico, pero las tablas de la ley de Dios sí existen en el corazón de cada creyente. ¿Por qué? Porque representa la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se resume en 2 mandamientos que todos los conocemos, pero aparte esos 2 mandamientos se resume en la esencia de lo que somos nosotros para Dios. Y no lo olvides, somos hijos y pertenecemos al reino de Dios. El reino de Dios trabaja bajo reglas diferentes que el reino mundano o el reino de las tinieblas, porque el reino del mundo está bajo el príncipe de las tinieblas, el príncipe de los aires, quien es Satanás. Por lo tanto, más que llevar la santidad por fuera, se busca la relación interior, la cual se manifiesta en el exterior, pero no comienza en el exterior,
comienza en el interior. Eso es hoy. En aquel entonces, los pasos culminaron de la entrega en el momento que se ratifica, se escribe en tablas. ¿Y por qué se escriben en tablas? Para que no se puedan reescribir, para que no se puedan cambiar. Porque el ser humano, nosotros somos mutables. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir mutables? ¿Me puede decir, por favor? ¿Alguien me ayuda? Nosotros, los seres humanos, somos mutables, cambiantes. Excelente, excelente. Somos cambiantes, cambiantes de emociones, cambiantes de manera de pensar, cambiantes de nuestros deseos, cambiantes continuamente, mientras que Dios es inmutable, no cambia. Por lo tanto, Dios quería que estos mandamientos quedaran en tablas de piedras para que no se pudiera borrar y cambiar. ¿Okay? Este pacto es tan significante. Vamos a ir al segundo punto y vamos a hablar de los 10 mandamientos. 10 mandamientos. Acá les quiero presentar una palabra para su vocabulario teológico, así como tenemos un vocabulario, un lingo cristiano, donde nosotros, por nuestro hablar, se conoce si somos cristianos. Cuando nosotros decimos, si Dios quiere, Dios te bendiga, en el nombre del Señor, todo eso es una forma de hablar. Bueno, yo no quiero que ahora se use el vocabulario teológico para presumir de nuestros conocimientos, pero sí es bueno que lo conozca y que cuando usted lo escuche entienda de qué se está hablando. Hay una palabra que se llama decálogo, decálogo. Y el término decálogo proviene del griego, como la mayoría de las palabras en teología. Así como la mayoría de las palabras en medicina vienen del latín y del griego, la mayoría de las palabras teológicas vienen del griego. La palabra decálogo quiere decir deca, que significa en griego 10. ¡Qué bien! Y logos, que significa palabra, oración o principio, que también lo usamos como estudio. ¿Okay? Así que en teología, decálogo se refiere a los 10 mandamientos. Una sola palabra para referirse a los 10 mandamientos. ¿Okay? Continuemos. Vamos ahora directamente a los 10 mandamientos. Aquí en cada mandamiento les doy la cita bíblica por si la desean escribir, y le quiero también traer una breve reflexión contemporánea. Ya no tengo que explicar lo que es contemporáneo, ya ustedes lo saben. Bien. Todas estas palabras, según vamos avanzando en la maestría, voy a irlas usando dentro de las clases sin ya explicarlas. Si ya la hemos explicado una vez, ya pues voy a tratar de no seguir explicándolas. Ok. El primer mandamiento, muchas personas dicen, el primer mandamiento es amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No, ese no es el primer mandamiento. Eso fue lo que Jesús enseñó. Cuando Jesús viene y enseña, porque Jesús resumió los 10 mandamientos en 2. No le quitó nada, porque el que cumple esos 2 mandamientos cumple los 10.
y cumple todos, no solamente los 10. Pero el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y la cita bíblica es Éxodo 23. A partir de Éxodo capítulo 19, si no me equivoco, hasta todo el libro de Levíticos, todo es escrito en el monte Sinaí. Así que el resto de todo lo que encuentras en Éxodo, a Deuteronomio, Levíticos, fue revelado en el monte Sinaí. Miren lo importante de este monte en cuanto a la revelación de Dios. ¿Cuál es este propósito de este mandamiento? Los mandamientos Dios no los trajo para demostrarle al pueblo que Él es el rey y me tienes que obedecer o te castigo. Este es el error de muchos cristianos que continuamente están predicando a un Dios castigador, a un Dios que va por ahí golpeando a sus hijos continuamente. Por eso es que por esta mala interpretación muchos han convertido a la Biblia entera en un código penal. Y si hacemos eso, no tenemos diferencias con la religión musulmana o con el Islam. Porque en el Islam se cree eso. Se habla de que Dios, o sea, Alá, está continuamente premiando y castigando. Y Dios no está haciendo eso continuamente. Sí, Dios nos promete un premio al final, al que persevere hasta el final. Pero nosotros no tenemos un Dios que está continuamente premiando y castigando. Así que no podemos ver los mandamientos como para probar la soberanía de Dios, porque Dios no le tiene que probar su soberanía a nadie. Él es soberano y punto. No hay que probársela a nadie. Si nosotros dijimos que los mandamientos tenían como propósito enseñarle al pueblo a mantenerse separado para Dios en libertad, porque en esclavitud no había necesidad de enseñar eso, entonces cada uno de estos mandamientos tiene que seguir el mismo pensamiento, el mismo pensar. No tendrás dioses ajenos delante de mí, queriendo decir que nuestra prioridad tiene que tener un orden en nuestras vidas. Nuestras prioridades necesitan ser establecidas en las tablas de nuestro corazón. Nosotros, si vivimos sin prioridades, si vivimos por vivir sin prioridades, nos vamos a dejar enamorar de otros dioses. Y vamos a olvidar el orden de importancia que Dios tiene en nuestro espíritu o en nuestro corazón espiritual. Estos dioses que otros pueblos paganos servían, le servían ¿por qué? O porque le temían o porque estos dioses les daban beneficios. Por ejemplo, el dios Sol, el dios del trueno. El dios Sol les permitía tener cosechas, les permitía calentarse,
no pasar frío, les daba beneficios. El Dios relámpago los asustaba y le temían y le ofrecían sacrificios para que no les hiciera daños, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en nuestras vidas hemos crecido en conocimiento. Ya entendemos mejor sobre astronomía, sobre las ciencias, sobre cómo funciona el clima, los relámpagos, las tormentas y demás. Y ya eso no son los dioses que le tememos. ¿Pero acaso no hay otro tipo de dioses en nuestras vidas? ¿No hay otro tipo de dioses en que nos traen beneficios? Cuando a una persona, por ejemplo, se le dice, rézale a este santo que es muy milagroso, lo que se le está diciendo es, si le rezas a este santo vas a recibir un beneficio. Y ahí estamos yéndonos detrás de otros dioses. El amor al dinero, la ambición de que nunca tenemos suficiente. Yo veo, por ejemplo, a las personas en el mundo y veo cómo 100 personas en el mundo tienen el 40% de todas las riquezas mundiales. 100 personas en el mundo. Y digo, Señor, ¿por qué tanta ambición? ¿Por qué tanto egoísmo? Por el amor al dinero. Y el amor al dinero, mamón, se convierte en un demonio. En un demonio que las personas sirven. La vanidad puede llegarlo a ser. Porque una cosa es que la persona tenga como prioridad el cuidarse y otra cosa es que se vuelva un cuidado obsesivo y se convierte en su prioridad en su vida. La comida puede convertirse en un dios. Un hijo puede convertirse en un dios, como le pasó a Abraham. La fama puede convertirse en un dios. Así es, así es. Hay personas que idolatran a otra persona, ya lo convirtió en un dios. No es que lo despreciemos, pero tengamos cuidado en ese punto de creer que esa persona es perfecta. Por eso yo continuamente le digo a los hermanos, nunca pongas a tu pastor, a tu pastora en un altar. Porque el día que lo ponga en un altar, cuando cometa el más mínimo error, lo vas a criticar, a juzgar, a condenar. Y sencillamente porque es un humano y más como cualquier otro ser humano. Entonces no lo pongamos en ese altar. Ese era el propósito de este mandamiento. ¿Por qué? Porque ellos iban a estar con pueblos alrededor de ellos que ahora los iban a desear. El pueblo de Israel no había sido deseado porque era esclavo y a nadie le gusta estar identificado con un esclavo. Pero ahora Israel iba a tener tierra prometida, iba a tener credenciales hermosas, iban a ser llamados pueblo de Dios, iban a tener victorias en las guerras. Ahora muchos se iban a querer aliar a ellos y muchos se iban a querer casar con sus hombres. Entonces, eso le tenía que marcar una diferencia. No tendrás dioses ajenos a mí. No voy a explicar tan detallado cada mandamiento, pero lo que quiero es que comprendamos el concepto de cada uno de estos mandamientos, que no los veamos solamente como la ley. Hay personas que me han preguntado abiertamente, bueno, pastor, si ya no estamos bajo la ley y estamos bajo la gracia, ¿eso quiere decir que no tengo que cumplir los 10 mandamientos? Miremos, ¿acaso
cuando antes de que existieran los 10 mandamientos, no iba en contra de Dios matar a una persona? Claro, nosotros podemos ver desde el Edén, nosotros podemos ver no desde el Edén, pero desde el principio, desde Génesis, nosotros podemos ver que cuando Caín mata a Abel, Dios castiga a Caín por haber matado a su hermano, y no existía ninguna ley. No existía ninguna ley. Así que el que ahora estemos bajo la gracia no nos quita ni nos pone sobre la ley. Por ejemplo, cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec, no existía ninguna ley. No existía nada que dijera que él tenía que dar los diezmos. Él lo hizo porque entendió que de esa forma agradaba a Dios. Por eso que hoy, cuando tantas personas se complican tanto la vida de si debemos de diezmar o no diezmar, a veces me parece como Ananías, que vendió la casa y dijo, se lo voy a dar a los apóstoles, y se quedó con una parte. ¿Y por qué? Si se podía quedar con la casa entera. Nadie se lo iba a reclamar. Pero el problema fue el querer hacerle trampa a Dios. Tu corazón te lleva a ser tacaño con Dios, está bien. Nadie te puede obligar a diezmar. Nadie puede venir y decirte porque serás maldito con toda maldición, porque olvídate de eso. No estás en la ley. Pero Abraham tampoco estaba en la ley y lo hizo. Entonces, ¿lo quieres hacer? No vengas y le diga al que lo estás haciendo, ya tú no tienes que diezmar, eso está mal porque no es de la ley. Si esa persona le place hacerlo, no le quites la bendición solamente porque tú no la quieres tener. Déjalo que diezme. Entonces, los mandamientos nosotros los guardamos porque, buscamos el guardarlos, porque al igual que antes nadie cumple los 10 mandamientos, pero buscamos guardarlo y luchamos contra la carne para guardarlos, porque vinieron de Dios, porque nos revelaron la belleza del sentir de Dios. Amén. Muy bien, vamos a continuar. No te harás imagen ni ninguna semejanza. El mandamiento 2, cita bíblica, Éxodo 20, versículos 4 y 5. Acá el Señor está diciéndole al pueblo, toda idolatría te aparta de mí. Toda idolatría. Entonces, las personas vienen y dicen, pero ¿por qué entonces Dios se contradice y manda a hacer la serpiente de bronce? ¿Acaso Dios no dijo que no se hiciera ninguna imagen ni de lo que estaba en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está debajo de la tierra? ¿Por qué Dios se contradice? De nuevo, tenemos, hermanos, que superar esa forma de pensar como que la Biblia es un código penal. No tengamos esta forma de pensar, y nadie se me ofenda, pero tengo que decirlo, tan cerrada en que yo solamente puedo leer el texto y no puedo mirar la intención de Dios, lo que está detrás de lo que Dios me está dando. Exacto. La serpiente es un tipo, entra en la tipología de la teología bíblica, es un tipo de Cristo, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Así que cuando Dios da este mandamiento, no es tanto ahora de que tú no tengas una foto de tu mamá que ya falleció
en la pared de la sala. No, porque eso es malo, eso es pecado, eso es idolatría. De nuevo, la Biblia no es un código penal. Acá el Señor está hablando de lo mismo que estábamos diciendo antes. Deja de poner a personas en un pedestal. Deja de darle honra y adoración a otras personas o cosas que no sean Dios. Podemos honrar, sí, la honra se da en vida. Y si quieres honrar un recuerdo de un ser amado, honralo. Pero hay una diferencia hasta dónde llega esa honra. Yo no puedo poner a mi hijo en un pedestal. Yo no puedo poner a mi padre en un pedestal. Yo no lo puedo poner en ese lugar porque mi hijo es pecador, porque mi padre lo fue. Yo no le puedo dar ese lugar que le doy a Dios. Entonces mi honra no lo puede exaltar de esa forma. Yo puedo exaltar a mi Padre en toda honestidad. Pero tener una foto de un difunto no es idolatría. Ahora, si lo estás adorando, si le pides que te cuide, eso es idolatría y es pecado. Tu padre no te puede cuidar porque ya no está en este mundo, ya no está vivo y no es omnipresente y no puede estar en todas partes. Si se fue a la presencia de Dios, está en el tercer cielo, en el paraíso. Ahí es donde está. No te puede estar escuchando, no puede estar viajando contigo. Esas son las diferencias. Y por eso es cuando Dios lo escribe, es tan difícil tratar con el pueblo. Porque es como que el pueblo quiere que le digas detalle por detalle por detalle. Por eso sí es bueno decir dónde está en la Biblia. Sí es bueno, pero también es malo. Porque en la Biblia no está escrito todo. Necesitaríamos entonces tener 300 millones de libros para que estuviera todo escrito. En la Biblia están los conceptos y nosotros aplicamos esos conceptos a cada situación en la palabra. Si una palabra como dice la hermana Georgina, si una persona hace un altar y pone la foto de su familiar en ese altar, está adorando. Y eso es idolatría. Eso sí lo es. ¿Okay? Mandamiento 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esto quiere decir que tenemos que demostrar un respeto hacia las cosas sagradas. ¿Y por qué el Señor lo trajo? Porque era una costumbre que cuando las personas no tenían para poner una fianza, ponían a su Dios o a sus dioses en fianza. Por eso cuando una persona viene y dice, te juro por mi madrecita que no lo voy a hacer, es una ignorancia tan grande. Uno nunca debe hacer eso. Jurar quiere decir poner en fianza. Poner en fianza. Juro que te pago este dinero poniendo esta cadena de oro. Así que juro por esta cadena de oro. Eso para que entiendan el concepto. ¿Okay? Nosotros como creyentes tenemos que ser personas de palabra. Por eso no nos podemos envolver en un mundo mentiroso, en un mundo fraudulento, en un mundo corrupto. Por eso no podemos hacer yugo con la gente mundana. Si vas a levantar un negocio,
Tú no puedes hacerlo con gente mundana, porque la gente mundana va a mentir, va a hacer fraude, y tú no lo puedes hacer, porque tu sí tiene que ser sí y tu no tiene que ser no. Eso fue lo que el Señor enseñó en este mandamiento. Le dijo al pueblo de Israel: ustedes no son como ellos. Cuando tú prometas algo, cúmplelo. Y si no lo vas a cumplir, no lo prometas. Y si tienes dudas si lo vas a cumplir, no lo prometas. Es mejor decirle a tu hijo de 5 años: hijo, voy a tratar de estar contigo este sábado para ir al parque. Pero no le digas: hijo, te prometo que voy a estar contigo este sábado para ir al parque, y después no lo cumplas. Si se lo prometiste, pierde mejor el trabajo primero antes de dejárselo de cumplir. Por eso nuestra manera de hablar necesita representar lo que hay adentro. ¿Okay? Número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acá se establece el Shabbat. De nuevo, ¿qué sucede? Que hoy día muchos, y mis respetos, ¿sí?, para los cristianos mesiánicos, y mis respetos para los cristianos adventistas. No se me ofendan, voy a decir lo que tengo que decir, pero no se me ofendan, no es un ataque. La Biblia en este mandamiento está trayendo un equilibrio en la vida. Está enseñando de que también tiene que haber tiempo para Dios, para la familia. Todo el tiempo no puede ser para comer, porque no solamente de pan vivirá el hombre. Y está hablando de que tienes que tener un día a la semana en el que tú separes para tu Señor. Tener un equilibrio en la vida. ¿Okay? El 5, honra a tu padre y a tu madre. ¿A qué se está refiriendo? Versículo bíblico, Éxodo 20:12. Se está refiriendo a que el respeto hacia tu padre y a tu madre va más allá de solamente el que te dio la vida. Va más allá y disculpen la palabra, va más allá de un orgasmo. No fue solamente una concepción. Padre y madre son aquellos que sacaron su tiempo para cuidarte y protegerte cuando tú no te podías ni cuidar ni proteger. Lo hayan hecho bien o lo hayan hecho mal, lo hicieron. Recuérdate que no los puedes poner en un altar porque están llenos de errores, como tú estás lleno de errores. Pero la Biblia nos dice que los honremos, y se refiere no tanto a la parte de obediencia, sino a la parte de cuidado. Qué cosa tan terrible cuando un padre, una madre llega anciano, y aquel que un día cuidó, el hijo se siente que no tiene ninguna obligación. Yo no tengo por qué cuidarte. Tú eres tu propia persona. Tú no eres mi dueño. Yo no te debo nada. Es cierto que hay algunos padres que manipulan a los hijos, porque los hay, de que los hay, y creen que los hijos le tienen que dar todo. O les hacen sentir ese sentimiento de culpabilidad. Y eso es triste, que un padre, una madre llegue a eso. Pero Dios espera que nosotros honremos a nuestro Padre. Y esto Jesús se lo reclama en el Nuevo Testamento. Jesús se lo reclama a los fariseos. Y los fariseos vienen y dicen: pero es que no los puedo ayudar porque yo diezmo y no me alcanza. Y Jesús le dice: tú puedes hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. En otras palabras, vuelve al concepto de prioridad.
prioridad. 6. No matarás. Esto está Éxodo 20:13. Y no matarás hoy día no se refiere solamente a no matar a alguien físicamente, sino tampoco no matar a esa persona moralmente, espiritualmente. O sea, no llevar a esa persona a ser eliminada. Y en eso hay que tener tanto cuidado. 7. No cometerás adulterio, cita bíblica 20:14. Y esto se refiere a la importancia y a la prioridad que tiene la fidelidad en el creyente. El compromiso, que cuando una persona hace un compromiso, lo sienta en su corazón. No hurtarás, no robarás. Éxodo 20:15, ese sería el número 8, el mandamiento número 8. Sin embargo, hoy día muchísimas personas se van al mercado y compran un teléfono celular baratísimo. ¿Cómo crees que está tan barato? Piensa, Dios te dio la capacidad de pensar. ¿Cómo piensas que alguien te puede vender algo que normalmente cuesta $200 y te lo venden $50? Ten cuidado. Porque si compras algo robado, estás robando. Si guardas cosas robadas en tu casa, estás robando. Si encubres al ladrón, te estás haciendo cómplice del ladrón. Mandamiento 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20:16. Algo que me duele mucho cuando yo veo dentro de la comunidad de fe, dentro de las comunidades cristianas, es lo feo que se habla en contra de alguien que nosotros consideramos que está en pecado. Y cómo tomamos una noticia y empezamos a aumentarle a esa noticia. El exagerar es mentir. Todo lo que se sale de la verdad tal y como es mentir. Y es hablar en contra de tu prójimo, en contra de mi prójimo. Y es dar falso testimonio. ¿Te das cuenta por qué nadie puede cumplir los 10 mandamientos? Quizás no matamos, pero lo hacemos de otra forma. Quizás no adulteramos físicamente, pero lo hacemos mentalmente. O sea, todos violamos los 10 mandamientos. El número 10, el último, y este lo quiero leer completo, pero el título del número 10, no codiciarás. Esto está en Éxodo 20:17. Este versículo lo quiero leer completo. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Cuando alguien tenga algo que nosotros no tenemos, alegrémonos por ellos. Si la persona lo tiene mal habido, pues la persona le dará cuentas a Dios. Cuando yo me pongo a criticarle algo a la otra persona, la mayoría de las veces eso se llama envidia. Alguien tiene ahora un auto último modelo y es verde y empezamos, uy, qué auto más feo, ¿y a quién se le ocurre comprar esa cosa verde? Y total, pagar tanto dinero por esa cosa que es súper incómoda. ¿Tú alguna vez has manejado ese Mercedes-Benz? Eso es lo más incómodo que hay. Eso es envidia. Envidia. Porque si alguien viene y te regala un Mercedes-Benz, aunque sea amarillo, verde, color naranja, uy,
tú le encuentras todas las virtudes. Y qué cómodo está el asiento. Mira para allá y mira esta pizarra. No, yo estoy en un avión. Dile al hijo de Adela que yo estoy en un avión. Uy, y empiezan con todas esas cosas. Así que el codiciar lo ajeno es pecado. Alegrémonos con los que se alegran y alegrémonos cuando Dios nos dé a nosotros lo que nos da. Y si nunca llegamos a tener esa casa, esa mansión, alegrémonos que otra persona sí la tuvo. Qué bueno, alguien la disfrutó. ¿Okay? Siguiendo este sistema, el Señor sabía que se iban a mantener separados del mundo. ¿Por qué? Porque cada uno de estos mandamientos, llévalo a hoy día, no tenemos que remontarnos hace 3000 años, llévalo hoy día al mundo y dime si el mundo no ama violar estos mandamientos. Codiciar, eso es lo que el mundo más hace. El mundo, es más, la razón que usan, lo que usan en mercadeo para vender es la codicia. Porque te ponen a muchísimas personas con el celular de último modelo, con los zapatos Nike de último modelo o Adidas de último modelo, para que tú los codicies y vayas y te los compres, aunque el celular tuyo esté muy bien y nada más tenga 2 años de uso, pero no importa, tú te tienes que ir a gastar $800 ahora y comprarte el último modelo porque viste a fulanito con que lo tenía y lo codiciaste. Si te vas a lugares como Miami, como San Juan, el vecino de enfrente puso las últimas cortinas nuevas. Yo tengo que ir y comprar las cortinas, esas cortinas, aunque las mías estén buenísimas. Así que ese es el sistema del mundo. Y si yo me separo de esas cosas, pues me voy a separar del mundo. Ese era el propósito de la ley. Vamos al tercer punto de la clase y ahora aquí les quiero traer, porque no puedo concluir la clase sin traerles otra revelación del Señor. El sistema de sacrificios. Como Dios sabía que nadie iba a cumplir los mandamientos, Dios estableció un sistema de sacrificios que tenían que dar en lugar de el mandamiento que habían quebrantado. Entonces, estos sacrificios, acá déjenme hablarle un poquito de ellos. Número 1, propósito de los sacrificios. El propósito era buscar el perdón de Dios por medio del sacrificio, el perdón de haber quebrantado el mandamiento o la ley. Levítico 17:11. Y el sacrificio no se podía comprar sin dolor. No podía ser dinero, no podían ser joyas, tenía que ser sangre. Así que para que nosotros, los que quebrantamos el mandamiento, no pagáramos con sangre, teníamos que buscar a un inocente animal que pagara con sangre algo que él o ella no hizo. Pero ¿acaso este sacrificio comenzó con el pacto mosaico? No. ¿Cuándo comenzó este sacrificio de sangre por los pecados? ¿Quién me puede decir la primera vez que aparece en la Biblia
el sacrificio de sangre por culpa de un pecado. A ver, yo espero. Din, 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 din. Adán, ¿cómo? Cuando Adán y Eva pecaron, ¿ok? ¿Cómo? ¿Cómo se ve el sacrificio? Los vistió con pieles. Exacto. Y si los vistió con pieles, Dios tuvo que matar a un animalito inocente para hacerle los vestidos a ellos de pieles, porque Adán y Eva se quisieron cubrir con hojas y Dios le dijo, así no es. El pecado se paga con sangre. Sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ahora vemos por qué Moisés construyó el altar. No era algo nuevo. En el Antiguo Testamento nosotros vemos muchas veces altares donde se ofrecían sacrificios a Dios. Abel lo hizo, Jacobo lo hizo, o sea, eran altares de sacrificio. Pero esta vez, lo que se venía haciendo antes, ahora tiene sentido. Ahora, mis hermanos, voy a empezar este último proceso, esta última enseñanza de la clase en cámara lenta. Por favor, no se lo pierdan. Présteme atención. Usted sabe por qué yo les voy a dar, dentro de este punto, les voy a dar 3 puntos personales de por qué yo creo en Dios de la forma en que yo creo en Dios. Número 1 es la Biblia. La Biblia dice cosas y dijo cosas tanto tiempo antes, proféticamente, y se han cumplido, que es imposible con la exactitud que se han cumplido, y es imposible como todavía se está cumpliendo, y como se va a cumplir ahora en los últimos tiempos. Esto ningún hombre lo puede adivinar. Han habido muchos adivinadores, incluyendo Nostradamus y todo, y la gente trata de adaptar lo que él dijo a la circunstancia, pero la Biblia no hace eso. La Biblia no trata de adaptar, sencillamente se revela, se muestra delante de nuestros ojos. Y hoy les voy a decir algo más que les va a confirmar este punto que acabo de hacer. 2, por mucho que a mí la ciencia me quiera decir que todo lo que yo veo sucedió por casualidad, hay demasiada perfección, demasiada. Solamente hay que estudiar la naturaleza. El punto 2 para mí es la naturaleza me dice que hay un Dios. Solamente hay que tomar el cuerpo humano y mirar cada uno de nuestros sistemas, cada uno de nuestros músculos, cada uno de nuestros órganos y ver la perfección del cuerpo humano hasta dónde va para decir todo esto se hizo solo y evolucionó a través de millones de años. Y cuando yo miro los planetas y las galaxias y galaxias y galaxias y veo todo el orden y todas las matemáticas que envuelven y toda la perfección en matemáticas, es imposible, es algo que requiere más fe, creer que todo se hizo solo a creer que hay un creador. Pero el tercer punto, y que también para mí es tan importante, es el testimonio personal de Dios en mi vida, por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo. Es
o son los milagros, la parte sobrenatural, la revelación personal, el fluir como ríos de agua viva corriendo por mi interior, cuando sencillamente levanto mis brazos para adorarlo, para confiarle mis sentimientos, y es esa comunión diaria, es ese cambio tan marcado en quién era, quién soy, es esa parte personal. Y para mí, cuando el enemigo quiere traer algún tipo de duda en mi fe, que lo hace, me quiere lanzar esos dardos y quiere usar mi intelecto, quiere usar mis estudios, quiere usar cosas nuevas que aprendo para atacar mi fe. Yo recuerdo y repaso estos 3 puntos que les acabo de traer y mi fe no tiembla, porque es imposible ir contra esto. Y ahora les voy a traer un punto bíblico, y por favor usa esto la próxima vez que el enemigo te quiera atacar. En ningún lugar en la Biblia, al principio, en la historia de Adán y Eva, se detiene el escritor para decirte, y la razón que Dios los vistió con cuero fue esta. Eso no lo encuentras por ningún lado. Solamente encuentras que Dios los vistió y que no fue con hojas. Según vamos viendo la Biblia avanzar, vemos los 10 mandamientos y vemos el momento donde hay que ofrecer sacrificio. Y estos sacrificios lo vemos en forma personal, porque las personas tenían que ir y ofrecer sacrificios personales, y lo vemos en forma colectiva, cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo a ofrecer el sacrificio por todo el pueblo con la sangre del animal inmolado. Y la tenía que rociar por todo el altar para el perdón del pueblo por un año. Junto con todas las profecías mesiánicas a través de la Biblia, nunca vemos un lugar donde el profeta venga y diga, y por eso es que el Mesías tiene que ser muerto en la cruz para el perdón de nuestros pecados, así como el perdón del pueblo de Dios era por un sacrificio. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, en Isaías 53, es lo más cercano que encontramos a esa promesa mesiánica. Si tú hablas con un erudito judío, ellos no aceptan que Jesús tuvo que morir por nuestros pecados. Y si tú hablabas con un erudito judío en el tiempo antes de Cristo, ninguno te iba a decir porque el Mesías va a morir en la cruz. Ninguno lo iba a aceptar, porque ninguno le daba esa interpretación, ni uno. Sin embargo, ahora que nosotros tenemos la revelación completa en cuanto al sacrificio del Mesías, podemos entender por qué Dios estableció el pacto mosaico.
porque Dios le prometió al pueblo bendecirlo si ellos cumplían las bendiciones, sabiendo él que ninguno iba a cumplir el pacto mosaico. Pero mire esto, hermana Rubia, mire esto, y esto le va a ayudar mucho, mucho en que el enemigo no le pueda traer esa parte de filosofía y hacerle daño en esa parte. Porque yo también, el doctorado que yo tengo es en religión y filosofía, pero nunca me ha hecho daño la filosofía, al contrario, la veo como una bendición. Cuando usted ve que en la Biblia, antes, muchos cientos de años antes de Cristo nacer, hay todas estas profecías y el Señor Dios, nuestro Padre eterno, establece el pacto mosaico a sabiendas que no lo iban a cumplir, y cuando ellos no lo cumplieran, las bendiciones que Él le prometió se iban a convertir en maldiciones. Uno dice, pero ¿cómo Dios, que ama a sus hijos, iba a poner a sus hijos en una posición de perder para ser malditos? ¿Cómo les iba a poner esa trampa cuando Él sabía muy bien que ninguno las iba a cumplir? No les puso trampa, les dio la salida, y la salida se llamaba sacrificios. Pero esos sacrificios eran temporales. Por lo tanto, por un año, ellos no eran consumidos por la ira de Jehová, y el Señor los seguía bendiciendo con sus promesas de bendición. Pero esa era una solución temporal. Y hacía falta una solución permanente. Cristo se manifiesta como el Mesías, pero no cumple. Escucha bien y mira esto bien en tu línea de bosquejo. Cristo no cumplió las expectativas mesiánicas de Israel. Ellos esperaban a un Mesías diferente. Ellos esperaban a un Mesías de la gloria de David, de la gloria de Salomón. Ellos esperaban a un Mesías debilucho, aparentemente. Ellos esperaban a un Mesías fuerte en todos los sentidos. Sin embargo, Jesús no busca la manera de complacerlo a las expectativas de ellos, sino que cumple algo que hasta ese momento nadie lo entendía. Por eso es que cuando Jesús les decía a sus discípulos de su muerte, ellos no la entendían. Búscalo, busca como ellos, de la forma en que ellos contestaban, no entendían nada, cero. Hasta el día de hoy, tú le predicas esto a un judío y no lo entiende, porque esa no es su visión. Ahora, ¿cómo es posible que 800 años después de este pacto, 1000 años, 800 años, pues, ¿cómo es posible? Puedo estar errado en eso, le voy a buscar los años correctamente, pero muchos años después, nace un hombre y va cumpliendo todas las profecías mesiánicas, una por una, pero aún así, estando delante del pueblo, ellos no lo ven. ¿Por qué? Porque la profecía es que su nombre iba a ser Emanuel, y ellos lo tomaron literal, como muchos cristianos toman la Biblia así literal y ya. Ellos lo tomaron literal, y literal quería decir que él se iba a llamar Emanuel, y se llamaba Jesús.
no Emmanuel. Entonces muchos dirán, pues claro, si la Biblia dijo que era Emmanuel, no cumplió esa profecía. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. Pero ¿sabes lo que ellos nunca esperaron? Cuando ellos escribieron esa profecía, aún el que escribió la profecía ni idea tenía de lo que estaba escribiendo. ¿Sabes por qué? Porque nunca el pueblo judío ha aceptado que un hombre sea Dios. Y precisamente Dios con nosotros quería decir que ese Salvador, ese Mesías, sería Dios mismo. Ellos en ningún momento pensaron que eso era posible, mas está escrito. Dime si cuando tú lees algo así, y si cuando tú entiendes algo así, tu fe no crece. Porque si ese libro era mentira, si ese libro fue solamente un invento de hombres, ¿cómo es posible que ellos supieran que su nombre iba a ser Emmanuel? No porque literalmente se iba a llamar Emmanuel, sino porque iba a ser Dios con nosotros. Así que, amados, en este bosquejo voy a avanzar aquí para que le puedan tomar al punto 4 una foto y hasta ahí vamos a llegar en esta clase. La ley mostró que el hombre nunca, por su propio medio, iba a poder acercarse a Dios. Así que el pacto mosaico dijo, este pacto lo establezco contigo, Moisés, y con el pueblo, para que entiendan que necesitan de un redentor. Básicamente eso es lo que quiere decir ese pacto. Amén. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Ok. Si no hay preguntas, entonces vamos a hacer una oración para finalizar. Muchas gracias, amados, por su asistencia. Gracias. Señor, gracias, Padre, por tu respaldo, por tu presencia, por tu palabra, por levantar nuestra fe, porque verdaderamente, Señor, la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Gracias por siempre tenernos en mente y por darnos esta revelación que les has ocultado a los grandes sabios, pero que te has complacido en mostrárnoslas a nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos tu bendición y el pueblo de Dios dice amén. Hasta luego, amados.